Mis padres le dijeron a mi hermano que podía quedarse con mi casa ya que yo no tengo familia. Soy un hombre soltero de unos 30 años. Mi hermano, de 29, ya tiene 4 hijos. Tuvo el primero a los 22, el segundo al año siguiente, el tercero 2 años después y el cuarto hace unos meses. La relación con su esposa es complicada. Ella siempre intenta provocarme actuando con superioridad y, si respondo de alguna manera, se convierte en la víctima. Puede llorar en un instante y montar un espectáculo extremadamente convincente para ganarse la simpatía de casi cualquier persona. Mis padres y mi hermano la adoran, a pesar de saber exactamente cómo es ella realmente. Además, se niega a trabajar a pesar de tener un título universitario. Mi madre la ayuda con los niños todo el día, por lo que sus finanzas dependen completamente de mi hermano. Esto también significa que no pueden permitirse vivir en otro lugar que no sea la casa de mis padres, lo que crea problemas de privacidad con todos ellos bajo el mismo techo en una casa de 3 dormitorios construida en los años 60. Cuando era niño, mi hermano menor también era el favorito evidente. Tenemos 3 años de diferencia, pero desarrolló un complejo de superioridad porque me castigaban severamente si tomaba represalias contra sus travesuras. Mis padres claramente se preocupaban mucho más por él, ya que él recibía la mayor parte de todo, a menos que alguien los criticara, lo cual sucedía con otros miembros de la familia. Por eso, mis padres nos mudaron a unas 150 millas de distancia, y generalmente solo nos veíamos durante las vacaciones, ya que era un viaje de 3 horas. Mi hermano abusó físicamente de mí en varias ocasiones. Coqueteó implacablemente con mi primera novia hasta que ella rompió conmigo y se burlaba de mis desgracias. Mis padres simplemente me decían que aguantara cada vez que me quejaba. Solo recibía el mismo trato cuando mis padres querían mantener las apariencias. Admito que era bastante divertido ver las expresiones en sus caras cada vez que tenían que tratarme igual que a mi hermano en los cumpleaños y Navidad porque había otras personas presentes. Teníamos parientes muy entrometidos que amaban los dramas de chismes, así que mis padres hicieron todo lo posible para ocultar lo que realmente estaba pasando y me amenazaban con quitarme todas mis cosas si no mantenía la boca cerrada. Todo esto hizo que mis padres celebraran más cuando cumplí 18 años, me mudé, porque esto significaba que ya no tenían que mantenerme. Ni siquiera había terminado la escuela secundaria cuando me fui, pero el couchsurfing era mucho mejor que vivir con ellos. El inicio de la pandemia de 2020 no fue amable conmigo. Perdí mi trabajo y no pude renovar el contrato de arrendamiento de mi condominio porque mi compañero de cuarto también perdió su empleo, y ninguno de nosotros podía pagar el lugar con el dinero del desempleo. Con poco contacto con mi familia y sin apoyo, tuve que buscar otras opciones. Me encontraba en un condominio de 2 habitaciones que, sinceramente, me encantaba. Sin embargo, con el contrato de arrendamiento a punto de vencer, mi compañero de cuarto decidió regresar a vivir con unos parientes, dejándome solo. La necesidad de reducir mi tamaño se volvió inminente, y para evitar quedarme sin hogar, tuve que vender casi todas mis pertenencias. En retrospectiva, no debía haber alquilado un lugar tan caro. Me gustaba vivir bien, pero cuando esa vida dejó de ser amable conmigo, comprendí que debería haber elegido una vivienda mucho más económica para ahorrar dinero. A pesar de la adversidad, tenía un plan. Poseía una camioneta, ya que siempre me habían encantado, así que encontré una caravana en buen estado por $1000 y la adapté a mi camioneta para vivir en ella por un tiempo. Aunque la idea era que esto fuera temporal, acabé residiendo en la caravana mucho más tiempo del que había anticipado. Originalmente esperaba quedarme en la casa de mis padres, donde aún vivían mi hermano y su familia. Sin embargo, cuando les pedí permiso para estacionar mi caravana allí, me dijeron que la casa estaba llena y que no era bienvenido. Nuestra relación no había sido la mejor en la última década, y solo aceptaron permitirme estacionar mi caravana si pagaba lo que equivaldría al alquiler de un apartamento en mi área. Eso era demasiado solo para aparcar mi caravana. Estaba desempleado y tratando de ahorrar la mayor parte de mi subsidio de desempleo hasta encontrar un nuevo trabajo. Con ese precio de alquiler, casi podría haber vivido en un apartamento. Mis padres me pidieron que moviera mi caravana, y a pesar de lo ridículo de la situación, me vi forzado a buscar un lugar para quedarme. Me sentía asustado y vulnerable, sin ningún otro sitio a donde ir,
ya que otros parientes vivían bastante lejos y todos mis amigos residían en apartamentos en la misma área en la que yo estaba acostumbrado. Para no perder el contacto, había reenviado mi correo a la casa de un amigo, que era la única forma de seguir recibiendo correspondencia. Encontrar un lugar estable para estacionar la caravana fue complicado. Busqué empleo durante meses mientras vivía la vida nómada. Durante ese tiempo, enfrenté mendigos y drogadictos hasta personas que exigían que me fuera porque mi caravana era una monstruosidad. Una vez, alguien que dijo representar una asociación de propietarios me exigió que me mudara, aunque ni siquiera estaba estacionado en una calle residencial. Cuando pregunté qué asociación de propietarios representaban, se volvieron increíblemente beligerantes y amenazantes. Decidí mover mi caravana para evitar problemas y asegurar un suministro constante de electricidad. Aprendí a usar un cable de extensión largo para enchufar la caravana en cualquier tomacorriente exterior disponible, incluso si eso significaba escabullirme y conectar el cable en un edificio al azar mientras estaba estacionado en una calle. Sé que no era la solución ideal, pero necesitaba mantener mis baterías cargadas para que el refrigerador siguiera funcionando. Contaba con un pequeño banco de energía solar para cargar mi teléfono, pero carecía de un generador. Los generadores son ruidosos y requieren combustible, así que me vi obligado a hacer lo que podía para sobrevivir. Después de meses de vivir así, finalmente conseguí un nuevo empleo. Tuve que mudarme a la ciudad vecina para encontrar un trabajo que no estuviera relacionado con el comercio minorista. Había trabajado en el comercio minorista durante la universidad y me había prometido no volver a ese ámbito, aunque estuve a punto de romper esa promesa. Aún recibía dinero del desempleo, pero no tenía un lugar estable para vivir mientras lo hacía y no quería quedarme sin trabajo cuando el subsidio se acabara. Además, estaba bastante aburrido, con poco más que hacer que leer, ver películas en un pequeño reproductor de DVD portátil, usar mi teléfono o computadora portátil y tomar nota de dónde podía estacionarme y qué baños públicos podía usar. En cierto modo, envidiaba que en Japón tuvieran baños públicos accesibles. Aquí, la situación era bastante diferente. Cuando finalmente conseguí el nuevo trabajo, prácticamente vivía en el lote trasero del edificio, en los espacios de estacionamiento reservados para antiguos empleados. Literalmente, nadie más parecía molestarse en usarlos porque estaban tan alejados que casi se habían olvidado. A mi jefe realmente le gustó este arreglo porque estaba dispuesto a tomar cualquier turno que pudiera, siempre y cuando durmiera lo suficiente. Incluso me permitió sacar la caravana de mi camioneta y estacionarla en uno de esos espacios para poder conducir. Aunque no estaba seguro de si esto era legal, nadie nos molestó durante todo el tiempo que viví allí. No tuve que lidiar con muchos intrusos, aunque hubo algunos, pero los guardias de seguridad se encargaron de ellos. Estaba prácticamente de guardia casi todo el tiempo y trabajaba todos los días de la semana. Mi jefe me permitió enchufar la caravana al edificio para obtener electricidad y agua, y pagaba una pequeña cantidad de alquiler trabajando gratis los domingos, cuando no había nadie más en la oficina. Aparte de eso, generalmente tenía que ducharme en el departamento de un amigo o en el gimnasio local, ya que la caravana no tenía ducha, solo un inodoro portátil, y no quería llenarlo porque vaciarlo es una tarea desagradable. Usé otros baños siempre que pude. Tenía una llave del almacén y podía usar el baño allí a cualquier hora. Incluso el guardia de seguridad nocturno me conocía por mi nombre y se convirtió en uno de mis amigos más cercanos. La caravana era fácil de calentar en invierno con un pequeño calentador eléctrico, pero los veranos eran incómodos. Como la caravana no tenía aire acondicionado, tuve que conseguir un aire acondicionado portátil usado para hacerla soportable. Con el tiempo, gracias al pago de horas extras y la práctica, aprendí algunas habilidades nuevas de otros empleados. A mediados de año, conseguí un mejor puesto en la empresa como supervisor y empecé a ganar un mejor salario que en mi antiguo trabajo. Fue entonces cuando decidí que necesitaba una casa. El susto de perder mi condominio me hizo darme cuenta de que necesitaba algo mucho más estable a largo plazo. Busqué algo cerca de mi trabajo y, a solo 2 millas de distancia, encontré una casa prefabricada de 3 habitaciones en una propiedad pequeña. Logré conseguirla por $10 menos que el precio de venta. Usé casi todos mis ahorros para el pago inicial y me aprobaron un préstamo hipotecario. Finalmente, ya no tenía que vivir en la caravana.
La casa tenía suficiente espacio para estacionar mi camión detrás y sacar la caravana para instalarla en el patio trasero. La dejé allí como un pequeño edificio independiente, en caso de que quisiera usarla de nuevo una vez que estuviera completamente instalado en la casa. Cometí el error de alardear sobre esto en mis redes. Mi familia vio la publicación y ahí es donde realmente empieza esta historia. Después de unas semanas, mis padres y mi hermano, junto con su familia, vinieron de visita sin avisar para hacer un recorrido por mi casa. Ni siquiera les había dado mi dirección, así que no tengo idea de cómo descubrieron dónde vivía. Ninguno de mis amigos lo confesó y ningún familiar había visitado antes, así que me pregunto si me siguieron desde el trabajo o algo así. No me sorprendió que, al abrir la puerta, todos se abrieron paso como turistas curiosos y luego empezaron a comportarse como si estuvieran en casa. Continuaban husmeando y mantenían esa sonrisa inquietante que mi hermano me mostraba constantemente. Fue solo más tarde que descubrí por qué y me enfurecí más que un toro con esteroides al que le acabaran de picar un avispón. Mis padres hablaban constantemente de que ahora tenía mucho espacio extra, que era excesivo para alguien como yo, que no tenía esposa ni hijos. Mi hermano comentaba que había más espacio que en la casa de nuestros padres y que mi casa estaba más cerca de su trabajo, lo que encendió todas las alarmas. Finalmente, mi hermano me pidió que habláramos en privado. Todos los demás abandonaron la habitación de repente y se agruparon en el porche delantero. Eso me hizo darme cuenta de que habían planeado algo. Mi hermano dijo que la casa era demasiado grande para que yo la tuviera solo y que debería permitirle mudarse con su familia, ya que su esposa está embarazada de su cuarto hijo y mi casa está mucho más cerca de su trabajo. Mencionó que ya tenía la caravana, por lo que podría vivir afuera mientras ellos ocupan la casa principal. Cabe destacar que Dan nunca mencionó ofrecer alquiler. Luego comenzó a hablar de cambios, toques de queda, y de que no podría entrar en la casa sin previo aviso. Si no fuera mi hermano, pensaría que la persona con la que estaba hablando había perdido la cabeza, pero Dan había perdido las canicas hace tiempo, gracias a que nuestros padres lo habían tratado como el centro del universo. Intenté hablar, pero él seguía hablando sobre mí como si no tuviera voz en el asunto. No había forma de que alquilara mi casa o partes de ella a otras personas, especialmente no a él ni a su desagradable esposa. He visto este tipo de situaciones en videos en línea muchas veces y nunca pensé que las viviría en carne propia porque me parecían ridículas. Pero, como el hijo de mis padres encajaba perfectamente en el perfil de un grupo de narcisistas locos, decidí tomar mi teléfono y empezar a grabar. Ben simplemente mantuvo su actitud indiferente. Dan ni siquiera parecía importarle o darse cuenta de que había hecho esto. Se quedó allí con los brazos agitados mientras enumeraba todas las razones por las que necesitaba mi casa, y luego pasó a actuar como si el trato ya estuviera cerrado, extendiendo la mano para estrechar la mía. Fue entonces cuando finalmente le di la espalda y le dije que no, y lo hice lo suficientemente alto como para que Dan tropezara hacia atrás por un segundo. Rara vez había levantado la voz de esa manera porque mis padres me castigaban cada vez que lo hacía, pero esta era mi casa, no la de ellos. Mi columna vertebral podía ser tan firme como quisiera en ese momento. Me levanté y le dije que mi casa no estaba en juego, y actué como si realmente pensara que me dejaría mudarme solo porque ellos querían que así fuera. No lo iba a permitir. Compré mi casa para mí, y no era mi culpa que él siguiera teniendo más hijos, tuviera que seguir viviendo con nuestros padres porque no podía permitirse mudarse. Dan se acercó físicamente a mí, casi tocándome, y dijo que no merecía la casa y que él necesitaba un lugar mejor para su familia. Me reí en su cara y le dije que eso era una tontería, porque trabajé duro para comprar mi casa, y claro que me la merecía. Dan empezó a gritar que no tenía esposa ni hijos, y que no necesitaba todo ese espacio, así que también podría dárselo a él. Le dije que no le daría nada, ni siquiera se ofreció a pagarme el alquiler si lo dejaba mudarse. Aún así, estaría cubriendo toda la hipoteca de mi propia casa sin poder vivir en ella. Me dijeron que no debería tener que pagar el alquiler porque su familia era lo primero, y que nuestros padres también lo decían. Gritaban como si sus palabras fueran ley, y le dije a Dan que no tenían derecho ni poder para darles mi casa. Entraron mis padres, me rodearon para tratar de obligarme a aceptar. Hubo muchas peleas,
pero para resumir, a partir de ese momento escuché la frase hazlo por Dan muchas más veces de las que puedo recordar. Les dije a todos que no tenían voz ni voto en mi vida o en mi casa, y que se fueran antes de que llamara a la policía. Aún así, me gritaron más fuerte, diciendo que estaba embarazada otra vez y que no podía hacerles esto. Les respondí que no había hecho nada para que ella asumiera que podía tomar lo que quisiera. No tenía ninguna obligación con ella ni con su familia, así que la llamé una perra engreída que nunca me respetó, y no me importaba lo que ella pensara o cuántos hijos tuviera. No tenía simpatía por ella. Eso la enfureció tanto que intentó atacarme. Me dio un buen golpe en la cara y trató de hacer más, pero mi hermano la sujetó. Ella seguía pateando y gritando, exigiendo que la dejara ir para poder arrancarme los ojos. El teléfono que sostenía grabó casi todo, así que lo levanté y dije que iba a llamar a la policía si no se iban de inmediato. Les dije a mis padres que se fueran, y mi madre respondió que tenía una semana para recuperar el sentido. Le dije que no lo haría y que no volviera. Luego les dije que mi teléfono había grabado todo y que, si intentaban algo, presionaría cargos por agresión. Ella me gritó y luego se echó a llorar con la cara entre las manos. Mi madre fue la última en salir por la puerta, diciendo que sería mejor que hiciera esto por Dan. Aún así, respondí que no sería parte de esa historia. Después de echar a mi hermano y expulsar a mi familia por intentar obligarme a entregarle mi nueva casa, inmediatamente fui a mis redes sociales y conté toda la historia a la familia. Se difundió bastante rápido, pero ustedes ganaron. No lo encuentro ahora porque todo se eliminó hace algún tiempo. Cuando puse mi perfil en privado, publiqué sobre ello porque sabía que lo primero que mi familia haría al llegar a casa sería intentar torcer el evento para convertirme en el villano. Tenía toda la razón, pero tenía aproximadamente una hora para comenzar antes que ellos. Tenía evidencia en video para respaldar mi historia sobre lo que habían hecho, y de manera preventiva, ya contaba con el apoyo de un buen número de miembros de mi familia. Mis padres, Dan y su esposa debieron haber estado listos para escribir su propia publicación, pero ya era demasiado tarde, así que ni siquiera se molestaron en mentir demasiado. Mis padres y Dan tenían algunos seguidores incondicionales, pero no mucho más. Muchos sabían cuánto derecho tenían ya, así que lo que ocurrió fue algo que todos entendieron y aceptaron rápidamente. Hubo una persona en particular que me llamó. No sé quién era, pero me despotricaron diciendo que era un hermano horrible y que necesitaba dejar paso a un verdadero hombre de familia. Simplemente colgué la llamada y bloqueé el número. Esto no se repitió. Pasó la semana y mis padres aparecieron con Dan en mi porche, tal como habían dicho que harían en su ultimátum anterior. Tocaron el timbre como locos y golpearon la puerta hasta que finalmente respondí. La abrí solo un poco y trataron de entrar de nuevo, pero había instalado un par de cadenas que lo impidieron e incluso apoyé mi cuerpo contra la puerta por si acaso. Mi padre y mi hermano me exigieron que los dejara entrar, pero les dije que estaba grabando todo con la cámara y que llamaría a la policía si intentaban entrar por la fuerza de nuevo. Mi madre los calmó y, con su tono más enfermizamente dulce, me preguntó si estaba listo para dejar que mi hermano se mudara. Le dije a ella y al resto que se fueran al diablo y nunca volvieran. Mi madre se puso a llorar lágrimas de cocodrilo y me preguntó por qué no podía hacer esto por Dan, porque es mi querido hermano. Me reí y luego, sin rodeos, le dije que no lo amaba como hermano porque me trató mal durante años y solo lo alentaron a hacerlo. Son unos padres terribles y él es un hermano terrible. Luego les dije que se fueran o llamaría a la policía. Todos se fueron con sorprendente facilidad. Aparte del fuerte llanto de mi madre y las miradas reprobatorias de los demás, fue sospechosamente fácil hacerlos irse. Pensé que todo el lío había terminado, pero supongo que debería haberlos tomado más en serio porque tenían otros planes estúpidos. Llegué a casa más tarde esa semana, el viernes por la noche, y encontré un camión de mudanzas y la minivan de mi hermano estacionados en mi camino de entrada. Era Dan y su familia quienes estaban moviendo cosas. Habían forzado la puerta, él simplemente me saludó con una sonrisa arrogante cuando lo vi. Estaba furioso y le dije al resto de su familia que se detuvieran, pero él, con aire de suficiencia, me dijo que, les gustara o no, se estaban mudando. Luego, de la manera más falsa,
inclinó la cabeza y frunció los labios diciendo que estaba bien porque mi mamá lo permitió y siempre debía escuchar lo que mi mamá me dice. El coraje se apoderó de mí al escuchar esas palabras y ver la expresión arrogante de su rostro. Me encerré en mi camioneta y llamé a la policía de inmediato, mientras Dan y su esposa se refugiaban en mi porche. Golpeé la ventana y grité, exigiendo que dejaran de molestar y recordándoles que la casa era mía. Ella, con lágrimas en los ojos, suplicó que no hiciera esto. Yo respondí con firmeza, diciendo, lárguense de aquí. Entonces ella amenazó con dañar mi camioneta a menos que dejara de llamar a la policía, lo que el operador del 911 escuchó gracias a la ventana entreabierta. Advertí al operador que si dañaban mi camioneta, los demandaría. Fue suficiente para que se alejara cuando llegó la policía. Dan y su esposa, junto con sus hijos, se habían encerrado en mi casa. Informé a la policía de lo sucedido, mostrándoles mi licencia de conducir con mi dirección actual. Cuando llegamos a la puerta de mi casa, descubrí que habían cambiado la cerradura. La cerradura antigua estaba en el porche, perforada, y el taladro con el que la habían cambiado estaba allí, junto con un juego de brocas. Señalé la cerradura rota y expliqué a la policía todo lo que había pasado. Dan debió de haber llamado a nuestros padres después de mi llegada, porque aparecieron mientras hablaba con la policía. Mis padres, al llegar, comenzaron a mentir, afirmando que yo había aceptado alquilarles la casa a Dan y su familia. Les dije que eso era fácilmente demostrable como una mentira y, finalmente, Dan y su esposa salieron de la casa con algunos papeles en la mano. Ambos parecían excesivamente confiados, como si hubieran salido con ventaja. Habían redactado e impreso un contrato de alquiler falso, pero mi firma no estaba allí. La que había estaba completamente fuera de lugar, claramente no era mi firma. Les dije a mis padres y a Dan que eso era un fraude flagrante y que si la policía investigara, lo descubrirían fácilmente. Además, mencioné que si algo mío se perdía, era robado o se rompía, tomaría acciones legales y llamaría al mi abogado para empezar la demanda. Dan se puso pálido y parecía asustado, pero mi madre insistió en que debería hacer esto por Dan y vivir en la caravana para que ellos pudieran tener una casa familiar. Le grité que si creía que era una buena idea, ella misma podía quedarse en la caravana y dejar que Dan tuviera la casa para él solo. En lugar de eso, la policía tuvo que separar a mi madre de mí. Exigí que se fueran todos de inmediato o presentaría cargos. Grité sobre cómo habían perforado la cerradura de la puerta principal para romper los papeles del contrato de arrendamiento, que eran obviamente falsos, y cómo habían falsificado mi firma. Añadí que había grabado un video de ellos atacándome, lo que constituía delitos graves que podrían arruinarles la vida si quisiera. La única razón por la que no lo había hecho ya era por el bien de los hijos de Dan, para darles una oportunidad de salir cuando mis padres se enteraran. Finalmente comprendí que no podían obligarme a hacer nada por Dan. Mi madre finalmente cedió y anunció que pondría fin a todo esto. Conversó en voz baja con el oficial durante un minuto, mientras mi padre discutía con Dan. De repente, comenzó a llorar ruidosamente y a rasgar los papeles del falso contrato de arrendamiento, lanzando los pedazos al suelo como si fueran confeti. Un oficial tuvo que intervenir, ordenándoles recoger los trozos o enfrentar una citación por arrojar basura. Las caras de Dan y su esposa se volvieron cada vez más desesperadas mientras sus hijos cargaban las pertenencias nuevamente en el camión de mudanzas. Los niños lloraban, y el mayor sollozaba por perder su propia habitación. Dan trató de hacer un último y patético intento de hacerme sentir culpable, reuniendo a sus hijos en un espectáculo que parecía ensayado. Los niños tenían la misma mirada suplicante, con bocas temblorosas y su madre frotándose el vientre embarazado y inclinando la cabeza en un gesto de cachorro arrepentido. Mi hermano adoptó la expresión más triste posible y suplicó, por favor, no hagas esto, necesitamos vivir aquí. No vacilé. Les dije que siguieran empacando y que el llanto no cambiaría nada. Dan, furioso, me gritó, ¿estás satisfecho contigo mismo? Nos has negado un hogar porque eres demasiado egoísta para compartir y ayudar a la familia. Me reí, sin poder contenerme, y respondí que lo que estaba intentando hacer era precisamente no compartir, y que ningún llanto cambiaría mi decisión. Su familia no se mudaría aquí porque ya no era mi hermano, solo un imbécil que creía que podía tomar lo que quisiera de mí, como cuando éramos niños.
La policía tuvo que intervenir cuando Dan comenzó a criticarme, advirtiéndole que se calmara o sería esposado. Dan, mordiendo los labios, parecía una mezcla de miedo y furia. Le pedí a la policía que se quedaran hasta que mi hermano y su familia se fueran, y aunque inicialmente se negaron, pronto más oficiales llegaron, aumentando su presencia para presionar a mis padres. Hice que Dan me entregara las llaves de la nueva cerradura que había instalado en la puerta. A regañadientes, las arrojó calle abajo y a un desagüe pluvial, diciéndome que fuera a buscarlas. Un oficial lo reprendió y lo obligó a recuperarlas. Dan, cubierto de barro, finalmente entregó las llaves con un gesto de desprecio. Les dije a todos que se fueran y nunca volvieran. Mi madre intentó amenazarme con ser repudiado, y le respondí con sarcasmo, diciendo que eso significaba que no podría asistir a ningún festivo con ellos, donde siempre me trataron como una carga, favoreciendo a Dan. Les recordé lo mal que me trataron cuando era niño, y que si alguna vez Dan necesitaba un donante de órganos, no le daría nada. Les dije que hicieran lo que siempre me dijeron, soportar. Mis padres, sorprendidos, se quedaron estupefactos, mientras los oficiales los miraban con una crítica evidente. Si alguna vez has querido poner en apuros a unos padres desagradables, déjame decirte que confrontarlos frente a la policía es una estrategia que funciona. Mi madre, con lágrimas en los ojos, se alejó, mientras mi padre se quedó allí, inmóvil, como si quisiera pegarme. Dan, por su parte, solo me lanzaba miradas, con sus hijos derrotados a su lado. En el jardín delantero, se desató un verdadero caos. Todos se alinearon para sacar las cajas y mover sus pertenencias de mi casa. Afortunadamente, como nada estaba desempacado aún, todo salió bastante rápido. Mientras movían las cosas, mi madre insistía en que aún no era demasiado tarde, repitiendo que podía hacerlo por Dan. Intentó negociar, proponiendo que Dan me pagara el alquiler si los dejaba quedarse. Cuando eso falló, sugirió que podría regresar a vivir con ellos para que Dan pudiera alquilar mi casa sin necesidad de compartir el edificio. Le respondí que se callara y siguiera empacando. No quería a Dan ni a su familia cerca. No me interesaba su dinero, ni mucho menos vivir con ellos o mis padres nuevamente después de cómo me trataron de niño. Hacer un trato con ellos sería como negociar con el diablo. Mi madre, al escuchar esto, montó otra rabieta, tiró una caja y se sentó en el suelo, sumida en su autocompasión por no querer compartir casa conmigo. Se quedó allí, mirando enojada, hasta que terminó el proceso de mudanza. Cuando finalmente sacaron todo y lo metieron en la camioneta, hablé con mis padres una última vez sobre todo el sufrimiento que me hicieron pasar durante mi infancia. Con 4 policías presentes, no pudieron hacer mucho más que aceptar las críticas. Les recordé todas las veces que intentaron ayudar a Dan mientras me ridiculizaban y me llamaban vagabundo. ¿Quién es el vagabundo ahora?, les pregunté, ya que querían que entregara mi propia casa para que Dan pudiera quedarse sin costo alguno. Mientras yo necesitaba un lugar a donde ir, me empujaron más allá de lo que podía pagar solo para estacionar mi caravana. Cuando me quedé sin trabajo, el juicio de la policía se volvió aún más extremo. Les recordé cómo me trataron y les pregunté qué había hecho para merecer tal maltrato. Ahora que tenía un poco de éxito, querían arrebatarme todo para dárselo a su hijo favorito. Compré mi casa con el dinero que gané y no les debo nada. No les pediré nada. Nunca más volveré a ser tratado como un marginado, tampoco soy una fuente de ingresos a sus ojos. No obtuve respuestas de ellos, simplemente se quedaron ahí, como peces fuera del agua. Así que continué despotricando y les pregunté qué, en el nombre de Dios, los hizo creer que eran tan buenos padres. Mi padre se puso rojo, esta vez más por vergüenza que por ira, mientras mi madre lloraba, acusándome de ser una persona horrible. No pude evitar estar de acuerdo, en mi opinión, ella era una persona horrible. Todos lo eran, y estoy dispuesto a ir al infierno por decirlo. Eran gente de hipócrita, sin valores y todos lo sabían. Si los hubiera denunciado en privado en lugar de en público, simplemente se habrían enojado conmigo y seguirían actuando como si estuviera equivocado. La negación se había convertido en parte de su identidad. Mi madre enterró su rostro en la chaqueta de mi padre y lloró, mientras él parecía más derrotado de lo que jamás lo había visto. Dan y su familia me evitaron por completo mientras terminaba de cargar todo en el camión de mudanzas.
Me aseguré de que no me robaran nada, aunque no tenía mucho que ofrecer. Todos regresaron a sus vehículos y me miraron con malicia. Tan pronto como se fueron, volví a conectarme para contar lo que había pasado. Mis padres estaban demasiado avergonzados para intentar defender sus acciones. Aunque la familia había estado algo dividida antes de este incidente, fue una victoria aplastante para mí. Casi toda la familia se puso de mi lado después de lo ocurrido, y aquellos que no lo hicieron simplemente decidieron no tomar partido. A pesar de los intentos de mis padres de hacer que todo girara en torno a Dan, nadie prestó atención. Muchos de los familiares se aliaron conmigo, incluyendo los antiguos simpatizantes de mis padres, finalmente parecían haber tenido suficiente. Ofrecí hospedar a la mitad de la familia en mi nueva casa para la próxima Navidad, pero mis padres no fueron invitados. Bloqueé a mi hermano y a su esposa en las redes sociales, pero sorprendentemente vi que seguían esperando su cuarto bebé a principios de noviembre y aún vivían con mis padres. Estoy bastante seguro de que sabían que los observaba porque seguía haciendo publicaciones pasivo-agresivas cada 2 semanas más o menos sobre lo incómodo que era no tener suficiente espacio mientras se vivía con mis padres. Probablemente, esto los está volviendo locos, ya que no están recibiendo ni un minuto de paz con 3 niños ruidosos desagradables, un hijo mentalmente inestable, mi hermano el hijo dorado y un recién nacido bajo el mismo techo. Quizás deberían considerar mudarse a una caravana en su propio patio trasero y dejar que Dan se haga cargo de la casa por completo. De esa manera, podrían tener un poco de paz. Entonces sí, podrían hacer eso por Dan. Esta es la tercera parte de la historia para aquellos que seguían diciendo que debería haber recibido a mi hermano y descansar, que la única razón por la que no lo hice fue por sus hijos y la situación económica. Si Dan hubiera sido arrestado, probablemente habría perdido su trabajo y, sin él, su familia no tendría dinero, especialmente con un bebé tan pequeño. Ninguno de ellos necesita terminar en la cárcel, pero no se necesita una celda para obtener venganza. La policía puede ayudar, sí, pero logré mi venganza sin tener que presentar un informe policial. ¿Sería tan misericordioso otra vez? Lo más probable es que no, y ellos lo saben. Decidí esperar para crear una cuenta y publicar hasta después del año nuevo, en caso de que ocurrieran más cosas. Como había anticipado, esperé hasta enero para crear la cuenta y publicar. A principios de año, invité a la mitad de la familia a una fiesta de Nochebuena en mi nueva casa. Todos los que invité vinieron, a pesar de que fue un largo viaje de 3 a 4 horas para ellos. Querían venir y mostrarme su apoyo. Me elogiaron por el esfuerzo que había puesto en conseguir mi propia casa y lamentaron todo lo que había pasado. Me preguntaron por qué no había llevado mi caravana y regresado con ella en lugar de vivir prácticamente sin hogar durante tanto tiempo. Tuve que admitir tímidamente que me había acostumbrado a vivir por aquí y que tenía las mejores oportunidades de empleo en esta área. Mi ciudad natal no ofrece muchas oportunidades en mi campo. Quería abrirme camino lo más posible y, en general, aceptaron mi explicación. La fiesta fue bastante agradable, la mejor en años. Algunos parientes incluso trajeron discos de álbumes navideños, y tengo que decir que el de Ray Charles que trajo mi tío fue mi favorito. Canta canciones navideñas como nadie más que he escuchado, fue un momento grandioso y feliz. Sentí que, por una vez, podía olvidar mis problemas pasados y disfrutar el momento. Pero, por supuesto, no estaría escribiendo esto si hubiera seguido así. Aproximadamente 2 horas después de iniciada la fiesta, llegó la sorpresa, apareció Dan con su familia y mis padres. Aparecieron tratando de lucir sonrientes. Ni siquiera tocaron el timbre, simplemente entraron directamente a la puerta principal como si tuvieran derecho a estar allí. Apagué la música y les dije que se fueran inmediatamente. Me rogaron que se quedaran, dijeron que trajeron regalos. Uno de mis tíos se levantó y les gritó antes de que pudiera decir algo, diciendo que no merecían estar en mi casa ni en mi vida después de todo lo que habían hecho. Intentaron lo mismo meses antes, y yo estaba respaldado por varios otros parientes. Mi tío es el hermano de mi madre y solía amarla mucho hasta que se enteró de los problemas entre mis padres y yo, y de cómo mis abuelos mayores se interpusieron. Les dije a mis padres que si querían hacer las paces, era demasiado pronto y nunca había estado más decepcionado con ellos que el año pasado. Habían ocultado su favoritismo durante mucho tiempo, pero ya nadie se dejó engañar.
Necesitaban hacer un esfuerzo serio para tratarme como a un hijo si querían estar en mi vida nuevamente. Nadie les tuvo que decir nada, en silencio todos salieron de la casa. Después del año nuevo, mi hermano volvió a la carga con una nueva publicación en la que se quejaba amargamente. Esta vez, intentó convencer a mis padres de que compraran una caravana, como la que yo tengo, para instalarla en el patio trasero. Su plan era que Dan y su familia pudieran usar toda la casa como su hogar familiar. Evidentemente, a mis padres no les agradó la idea y la rechazaron de plano. La publicación no duró mucho en línea antes de ser eliminada, y desde entonces, ha estado bastante silencioso. Parece que se ha dado cuenta de que quejarse no tiene sentido si nadie lo escucha, y además, Dan no puede permitirse mudarse con su familia con su salario actual. En cuanto a mí, las cosas se han calmado y he estado disfrutando de mi tiempo libre. Recientemente invité a algunos amigos a una noche de póker. Admito que soy un desastre en el póker, nunca logro recordar las reglas, pero lo compensamos con cerveza y comida chatarra, y nos divertimos como niños. Compramos hamburguesas y pasamos un buen rato, disfrutando de la compañía y olvidándonos de las preocupaciones. He estado pensando en la posibilidad de salir con alguien este verano. No estoy exactamente en la flor de la vida, así que crucemos los dedos para que salga bien. Mi caravana ahora está estacionada en el jardín y, aunque no la uso mucho, a veces paso tiempo allí. Viví en ella durante 2 años, y es como mi segundo hogar. Quizás algún día pueda usarla para acampar como originalmente pretendía. Nunca he ido de campamento, mis padres siempre lo consideraron una pérdida de tiempo, así que sería una experiencia completamente nueva para mí. ¿Qué piensas de esta historia? Por favor, deja tu comentario abajo para hacérmelo saber. Gracias por estar aquí. Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas y actives la campanita de notificaciones para mantenerte actualizado con más impactantes historias de la vida real que suceden a tu alrededor.